Bueno, vamos a continuar, si os parece, con esta mesa tan interesante, en la que a lo mejor podemos dar respuesta, ojalá, por lo menos ejemplos de lo último que nos hemos quedado hablando antes, ¿no? Del territorio, de las redes comunitarias, de lo imprescindible que es eso para realmente poder ejercer nuestros derechos culturales también de forma individual, porque lo importante es que todas las personas seamos capaces de, bueno, pues de ejercer ese derecho que tenemos al acceso a la cultura, no solamente a participar y a consumir cultura, como decíamos, sino a generar, a sentirnos parte de algo más grande, tener algo que decir. Yo soy Corina Mora, que soy de Solidarios para el Desarrollo. Lo primero que vamos a hacer es presentarnos un poquito en la mesa. Aquí tengo a David, Alba, Inés, Jacobo, Macu y Elena. Y bueno, mejor se presentan ellos. Os digo rápidamente, bueno, desde Acerca llamaron a Solidarios para hacer la moderación en esta mesa, porque bueno, Solidarios es una ONG, trabajamos voluntariado con mayores en prisiones, con salud mental y con personas sin hogar. Y una de las cosas que hacemos es utilizar o usar o manipular o jugar con la cultura como herramienta real de transformación y de cambio, ¿no? No solo en actividades, sino que también es importante tener actividades culturales, sino en procesos de empoderamiento y que sirvan a las personas para hacer su propio trabajo de transformación y de incorporación y de sentirse parte de una comunidad y de un espacio. Así que, bueno, vamos a moderar esta mesa. Os doy paso para que os presentéis. David, ¿empiezas tú? Hola, yo me llamo David, vengo del Centro de Tratamiento de Adicciones de Cáritas, que acudo todos los días para quitarme de las adicciones. Hay que pegárselo un poquito para que nos oiga bien. Yo soy Alba, soy educadora social en el centro de día del Centro de Tratamiento de Adicciones de Cáritas Madrid, donde acude David. Yo soy Irene Pardo, directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y durante un poquito más de 20 años coordinadora de la Red Española de Teatros, y con Inés Enciso, que he hablado antes, creamos hace ya más de 10 años la Comisión de Inclusión Social, en la que también está por ahí compañeras que nos han ayudado todos estos años. Hola, yo soy Jacobo, pertenezco al colectivo Zuloarc, un colectivo que desde hace 25 años viene trabajando desde el urbanismo, la arquitectura y el territorio en diseñar y pensar espacios de posibilidad para todas las comunidades, para nosotros, desde un espacio de humildad y vulnerabilidad del no saber y del no tener nada dado por hecho, con infancias, centros penitenciarios, comunidades muy diversas. El micro. Hola, buenas, ¿qué tal? Yo me llamo Macu Jimena y vengo con Elena, bueno, con todos, pero con Elena de Candelitas, que tenemos actividades y nos hemos conocido un grupo de mujeres que vamos a un seminario feminista una vez al mes, más o menos, y aparte de las actividades, pues nos hemos hecho amigas y estamos bien. O sea, nada más. Yo creo que con este me vale, gracias. Pues yo soy Elena Carrero, vengo con Macu, vengo de Candelita y en concreto responsable del proyecto Con Ellas. Os cuento brevemente que el proyecto Con Ellas es un proyecto de atención a las múltiples violencias que sufren mujeres con discapacidad psicosocial y en situación de sinhogarismo o grave exclusión social. Y pues nosotras, a partir del acompañamiento y del apoyo social, tratamos de garantizar esa recuperación desde la interseccionalidad, entendiendo pues todas esas vulnerabilidades que las cruzan, las atraviesan, y que entendemos que no podemos atender solo una parte, sino que necesitamos dar respuestas globales.
Bueno, pues ahora que ya sabemos quién es quién aquí en esta mesa, vamos a empezar a ir buscando respuestas y quiero empezar por Inés a preguntarle por toda esa trayectoria y por lo premiado del Festival de Almagro, que en su trayectoria como inclusivo y accesible y demás. Entonces, la pregunta, como hablábamos de la estrategia coherente de la Academia de Cine antes con Inés, y tú también lo has reseñado, cómo se construye realmente el Festival de Almagro. Tiene, pues realmente ocupa el pueblo, ¿no? Ocupa todo el espacio, tiene actividades gratuitas, actividades fuera, actividades para todas las edades. Entonces, ¿cómo se construye una estrategia coherente de inclusión en un festival para incluir a los profesionales, a los vecinos, a las entidades sociales, a los profesionales de otras cosas que forman parte de todo eso, para que el pueblo esté realmente orgulloso y se apropie del espacio? Pues bueno, para empezar, soy Irene, pero me suelen llamar Inés siempre que estoy cerca de Inés Enciso, porque esto es una cosa que nos pasa, luego alguien la llamará a ella Irene, porque esto nos pasa continuamente. Bueno, una cosa, creo que pensando mucho en la palabra territorio y en la palabra redes y tal, hay una cosa que me apetece mucho decir siempre que hablo del Festival de Almagro, y es que Almagro no es solo el lugar donde se hace el festival, es que Almagro es el corazón del festival, y como corazón que es, bombea sangre y recibe sangre, y ese flujo para mí y para todo el equipo del festival es lo fundamental a la hora de trabajar con el territorio. Me encanta estar hoy aquí porque justo hace un par de semanas presentamos la edición 49 del festival, y justamente todos los años lo hemos hecho, ¿no? Vincularnos, estar tremendamente vinculados al territorio, pero este año todavía hemos dado un paso más allá, y hemos trabajado con esa idea del genius loci, del genius loci, que significa los espíritus que habitan un lugar, y tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy del territorio. El territorio no es solo un espacio físico, un espacio geográfico, es una identidad, es la memoria de las personas que habitan ese espacio, es su patrimonio y su arquitectura, pero también el patrimonio inmaterial, no solo material. Entonces, con todo eso, este año, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido partir del descubrimiento del corral, que más en el territorio no se puede, el descubrimiento del corral a partir de unas cartas que se descubrieron en 1950 aproximadamente, que dieron lugar a pensar que allí había habido un corral de comedias. Entonces, ese genius loci, ese universo, Almagro lo tiene muy, muy en el alma. Yo digo que nosotros no programamos en el territorio, nosotros programamos en el festival con el territorio. El festival es un evento, cultural que va a cumplir ahora 49 ediciones, ha pasado por diferentes etapas, pero hay una etapa que es esta, en la que yo soy directora desde este es el 4º año, en el que yo he querido y que el equipo hemos querido hacer un festival muy en el lugar donde se desarrolla. Tú no puedes trasplantar el Festival de Almagro y llevártelo a otro sitio, porque la identidad la tiene el hecho de estar en ese territorio. Y lo que hemos conseguido en estos años, y que es verdad que antes decíais, ¿cómo se consigue? Pues con muchísimo trabajo, con no parar. O sea, con picar piedra, picar piedra, picar piedra, y hacer que todas las instituciones, organizaciones, asociaciones, entidades sientan que forman parte del festival. Es un error pensar que tú vas a hacer una programación en la que, cuando hay un camino ya muy andado, se van a incorporar el resto de organizaciones a validarte, que muchas veces se hace así. No, nosotras trabajamos desde el principio, está aquí Frank, de la ONCE, y lo puede contar. Programamos entre todas el festival. Es decir, hay una primera conversación, que ahora ya con los años pues es todavía mucho más fluida, en la que tenemos conversaciones desde la Dirección General del INAEM a la Banda Municipal de Almagro.
desde la ONCE a ANFISA, que es la Asociación de Personas con Discapacidad de Almagro, los voluntarios y la Royal Shakespeare Company. O sea, si no entendemos que todo es un ecosistema vivo de personas con sus trayectorias, con sus intereses también, porque hay que tener conversaciones con la hostelería o hay que tener conversaciones con la Asociación de Comerciantes, pero no para imponer ninguna actividad ni para imponer un tipo de programación, sino para que se sientan parte de lo que está sucediendo. Tenemos programas de mediación cultural, de mediación educativa, y hay en Almagro ha habido como un antes y un después que también es muy difícil de medir, pero que existe. Y es que la segunda edición hicimos un proyecto que se llamó el Picao. El Picao es el papel que se pone encima de la almohadilla del encaje de bolillos, que es otra imagen fundamental para el trabajo que hacemos, porque lo que hacemos fundamentalmente es encaje de bolillos día a día, noche a noche, sobre todo en Almagro, noche a noche. Y hicimos una actividad con las mujeres encajeras de Almagro, entendiendo que la artesanía también, forma parte fundamental de lo que es la memoria artística, creativa de ellos, y cómo ponerlo en primer orden. Claro, todo ese programa de mediación que hicimos de meses, de estar con las mujeres encajeras, de ver qué pasaba, qué les había pasado, cómo habían atravesado sus vidas el festival, o cómo ellas habían atravesado el festival, qué es lo que suponía que un evento de este calado, como es el Festival de Almagro, desembarque en una población sin que parezca que se usa el espacio como una escenografía, sino que realmente se sienta que se es parte. Y se generó una especie como de magia en esa actividad que puso a todas las mujeres encajeras en escena en la Plaza Mayor, y pasaron de ser espectadoras a ser las protagonistas del festival. Y esto, yo lo puedo decir de verdad, que ha supuesto un cambio en nuestra manera de entendernos y de colaborar. O sea, el pueblo está completamente a favor del festival, están en una actitud propositiva, en una actitud receptiva, y eso es lo que verdaderamente creo que está haciendo que el festival, esté casi mimetizado con la población. Otra de las cosas es que el festival se hace en Almagro, pero claro, bebe de todo el territorio, de todo el campo de Calatrava. Pues claro que tiene mucho trabajo ir pueblo a pueblo presentando el festival, pueblos en los que a veces hay 4 personas, pero yo voy a presentar el festival a cada pueblo para generar esa sensación de pertenencia. El otro día estuve en Granátula de Calatrava y había 4 mujeres en un banco, y yo iba a presentar aquí y me dijeron, no, que hace mucho calor. Ven aquí, siéntate aquí en el banco con nosotras. Pues yo me senté en el banco con ellas y me dijeron que ellas hacen teatro y que, quiero decir, si no se genera ese contacto directo, personal, cercano, desde la humildad de que lo único que estás haciendo es una propuesta cultural que tiene que ser compartida. Y eso creo que ese corazón que es Almagro, en el que se proponen cosas desde la dirección o desde el equipo, pero se reciben a la vez propuestas por parte de todos, está siendo es muy satisfactorio, la verdad. Pues enhorabuena por todo ese trabajo de poco a poco de conseguir que el pueblo asuma y participe desde el inicio en todo el proceso. Jacobo, queríamos preguntarte ahora, ¿no? Pues en Zuluart trabajáis desde el diseño, desde la arquitectura, dando herramientas de generación de nuevas narrativas, buscando espacios, viendo problemas que a lo mejor no se plantean así de forma cotidiana, ¿no? Por ejemplo, os habéis preguntado dónde juegan los niños en las grandes ciudades, ¿no? En el proyecto de Almendro, o dónde buscar soluciones a ese urbanismo en el que estamos. Queríamos preguntaros, cómo se trabaja en comunidad, un proyecto que construye estos espacios, que posibilita narrativas diferentes, que sobre todo trabaja con invisibles, ¿no? Con preguntas que a lo mejor no nos estamos haciendo. ¿Cómo se cambian esos? ¿Cómo se hace para que sucedan esos espacios?
no hay respuesta, ¿eh? O sea, es como, ¿cómo? Así. Realmente podría como empezar a contar los proyectos, cómo surge el campo de cebada, un solar en La Latina que muchos de vosotros habréis conocido, que abrió la posibilidad de que los adolescentes tuviésemos un lugar en el centro de Madrid, ¿no? Más allá de la nada, ¿no? Y el asfalto. Os podría hablar de Almendro 3, cómo se diseña o se piensa con las infancias un espacio para jugar, permitiendo expulsar a los adolescentes, porque ¿no? Todo lo que coleccionamos está descoleccionando algo, ¿no? Todo lo que permite que entren unos, también están permitiendo que salgan otros. Podría empezar eso, hablando del campo de cebada y como un espacio que empezó siendo un espacio para las infancias del Distrito Centro de Madrid, quien ganó la batalla fuimos nosotros, los adolescentes que teníamos entre 17 y 20 años, y echamos a todas las familias que querían pasar allí el tiempo. Con esto me di cuenta de que quien gobernaba en este solar, por ejemplo, éramos nosotros, los que teníamos más tiempo para estar en un solar, ¿no? Las infancias, el tiempo era cuando sus padres, adres, podían llevarles a ese solar. Entonces, hoy que hablamos de la inclusión, del empoderamiento, me pregunto todo el rato, cuando incluimos, ¿qué estamos excluyendo, no? Y a razón del campo de cebada y de nuestra expulsión a las infancias surgió un proyecto que era Almendro 3, que estaba muy cerca de la Plaza de la Cebada, para que exclusivamente pudiese ser un espacio para las infancias, para que nosotros, los que estábamos fumando porros en el campo de cebada, no tuviésemos que estar en un espacio con infancias fumando porros, ¿no? Después podríamos pensar en otros proyectos como Aquí hay dragones, que surgió como un proyecto a razón de que mi padre lleva, no sé, 40 años trabajando con personas con discapacidad en escuelas taller, de qué manera poder pensar cómo a través de talleres de mobiliario podíamos pensar el mobiliario de centros de escuelas taller en la isla de La Palma con gente y con una comunidad de personas con discapacidad, ¿no? Y cómo eso exclusivamente estaba pensado para ellos y sus familiares, ¿no? Pero cómo todo eso empieza a dialogar con unos territorios, como dice Irene, como puede ser La Palma, o de repente relacionar el diseño de mobiliario de esta agrupación en relación a el momento religioso y popular más importante de la isla de La Palma, que es la Virgen de las Nieves, que se hace cada 5 años, ¿no? Os podría como desarrollar todos estos proyectos un poco más, pero todo el rato me pregunto esta cuestión, ¿no? Todo lo que coleccionamos o incluimos, ¿qué es lo que está no incluyendo, ¿no? Me da mucho miedo cómo colectivos de arquitectura, urbanismo o cultura o instituciones como Almagro podemos también trabajar los exotismos dentro de los territorios en los que trabajamos, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo intento no producir proyectos en lugares donde no se me invita en absoluto o en los cuales yo tengo un desconocimiento absoluto. Empecé a trabajar con personas con discapacidad porque venía de la mano de mi padre, que llevaba 45 años trabajando. Si no, no sé qué pinto yo. Al igual que pienso que pinto yo aquí, porque me pregunto qué es todo esto, ¿no? Entonces, para cerrar, lo que hace Zuluar o deja de hacer, ¿no? Os quería leer como un breve manifiesto que creo que indica muy bien cómo tanto instituciones, ONGs, colectivos, grupos y nosotros podríamos tener, aunque sea esa duda, sin tener respuesta, ¿no? Y dice así, ¿no? Cómo llegar sin interrumpir, cómo abrir sin romper, cómo mirar sin agotar, cómo publicar sin desvelar, cómo descubrir sin colonizar, cómo agrupar sin congregar, cómo distinguir sin dividir, cómo seleccionar sin excluir, cómo señalar sin denunciar, cómo habitar sin apropiar, cómo mostrar sin exponer, cómo volver sin repetir, cómo irse sin vaciar, cómo contarlo. Claro, con esto pues podemos abrir aquí lo que nos toque, ¿no? No sé si lo he explicado bien, pero
Muy bien, Jacobo. Es mi manera de pensar generalmente. Ahora tocará la segunda parte, ¿no? Hay que dar respuesta. ¿Cómo? Hay que buscar el cómo. Pero bueno, entre todos estamos buscando respuestas, ¿no? Para ver, y estamos intentando hacer, bueno, pues llenar los sitios sin dejar muchas cosas fuera. Entonces, una de los colectivos que normalmente se queda fuera de los espacios culturales son las personas con problemas de adicciones, ¿no? No es por eso tenemos aquí hoy a Alba y a David, y desde Acerca os agradecemos que estéis, porque es verdad que, bueno, pues que no es fácil pensar en cómo ofrecer una experiencia cultural en centros de tratamientos de adicciones. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco, Alba, cómo, bueno, el proceso de trabajo que hacéis, cómo son esas mentorías sociales, cómo intentáis incluir en todo el proceso de reconstrucción vital y bueno, pues qué es lo que estáis haciendo, qué es lo que se necesita del entorno para poder, bueno, pues para poder hacer ese trabajo. Pues nosotros es verdad que desde nuestro centro nos hemos dado cuenta que es muy difícil que la persona se recupere de una adicción si no llega como a recuperar esos espacios, ¿no?, de participación social y cultural que pierde cuando está mucho tiempo en consumo. Entonces sí que tenemos por un lado lo cultural como un trabajo pedagógico a lo mejor que hacemos en el centro de día con diversos talleres, pues está el de teatro, el de escritura creativa, no sé, ahora estamos haciendo una exposición de fotografía, o sea, siempre lo tenemos ahí como de fondo, ¿no? Y luego por otro lado tenemos el proyecto de mentoría social, porque nos dimos cuenta que es verdad que el centro de día hacía un trabajo de contención, ¿no?, como de lunes a viernes, y luego llegaba el fin de semana y la persona pues se incrementaba los consumos o tenía recaídas al verse pues más sola, más aislada, al no tener alternativas a lo mejor de ocio saludable. Y entonces ahí participan un equipo de voluntarios y las personas que vienen al proyecto pues realizan distintas salidas culturales. Van a museos, a conciertos, al cine y la experiencia está siendo muy positiva. Luego también por otro lado tenemos los miércoles, todos los miércoles desde hace como 5 años, un taller de salidas culturales que pues también todos los miércoles, ¿no?, van a museos de la Comunidad de Madrid. Aprovechando, David, que te tenemos aquí, ahora toca contarnos, ¿no?, que, bueno, pues no sé, cuéntanos qué es lo que supone para ti participar en estos espacios, en estos espacios culturales, que es, pues eso, ir a un museo, ir a un teatro, qué es lo que supone y también qué es lo que necesitas, ¿no?, para sentirte bien cuando participas en estas experiencias. Pues a mí me gusta mucho acudir a estas visitas culturales, sobre todo el fin de semana, porque, bueno, lo primero me mantiene la mente ocupada, entretenida en cosas positivas y alejada de pensamientos que me puedan llevar a las adicciones. Entonces es verdad que el fin de semana se hace muy largo y procuro acudir a todas las visitas culturales y yo también en mi vida personal me lo suelo aplicar. En Madrid tenemos muchos museos gratis muy diversos y bueno, luego suelo ir al cine yo también por mi cuenta y bueno, es importante y me ayuda mucho a tener la mente ocupada y lejos del tema de las adicciones. ¿Y no sé, te ha hecho falta el grupo para decidirte a participar en esa actividad o por ti mismo tú solo has necesitado un tiempo de rodaje para luego empezar? He necesitado un tiempo de rodaje y he necesitado también, gracias a los voluntarios que vienen a apreciar los museos, a apreciar los cuadros, que antes no sabía mucho, ahora sí sé. Bueno, sí, entiendo un poco. Y puedo disfrutar yo también solo. En grupo con los compañeros también está muy bien porque compartes con ellos lo que ellos aprecian y lo que uno aprecia de los museos, pero luego yo individualmente también lo hago solo. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a preguntar también y a saber la experiencia del proyecto con ellas, de Candelita. Empezamos con Elena y al igual que a Alba, pues muchas gracias y a Macu por estar aquí y contarnos vuestra experiencia.
Nos gustaría que nos contaras un poco, bueno, pues todo el proyecto, el trabajo del grupo de mujeres, una situación pues bastante invisible también, ¿no? A la hora de acceder a los espacios culturales. En vuestro proyecto es una herramienta de reparación del proyecto de vida, ¿no? Entiendo, de cada una de las mujeres que participan, pero a lo mejor, pues eso, por varios motivos, igual que David, pues hace falta el grupo y no, ellas solas no se lanzan a participar en un espacio cultural, ¿no? ¿Cómo se articulan esos grupos de apoyo? ¿Cómo se genera el sentimiento de pertenencia? ¿Cómo se da la seguridad? ¿Y qué papel juegan esos espacios culturales? ¿Y qué es lo que en principio a lo mejor genera rechazo para que luego se cambie y se convierta en atracción y pertenencia? Pues, a ver, voy a empezar por el principio, que es cómo podemos generar, cómo se articulan los grupos de apoyo en el proyecto con ellas para poder generar bueno, este grupo. Lo primero que necesitan las mujeres es sentirse escuchadas y sentirse respetadas. Entonces, el trabajo comienza en una atención individual. Hacemos un trabajo con ellas de identificación de qué situaciones han vivido, qué situaciones de violencia, qué daños están sufriendo y qué apoyos les están faltando, ¿no? Entonces, desde ahí el trabajo se inicia con acordar un plan de atención, un objetivos a conseguir de manera individual, y esto es muy importante porque es consensuado con ellas y es el primer paso en el que ellas se sienten reconocidas. Ellas están decidiendo qué quieren hacer, qué aspectos quieren trabajar, en qué proyectos se quieren lanzar, ¿no? Entonces, pues ahí empieza ya la reconstrucción, el darles valor a su decisión. Una vez establecidos estos planes, continuamos con atenciones individuales para apoyar también el encuentro en el entorno, el poder acceder a los recursos de apoyo que tengan alrededor, que puedan dar respuesta a esas necesidades suyas, y también no solo por acercarlas a ellas a estos recursos, sino también hemos estado hablando hoy mucho de la mediación, y en ese ejercicio de que también los recursos que las acojan entiendan las necesidades que tienen, por dónde han pasado, que no tengan que volver a repetir pues toda esta situación, y que comprendan que el acceso al recurso, la vinculación, no va a ser tan sencilla como llegar y apuntarme, ¿no? Aparte de esta atención individual, tenemos otras atenciones grupales en las que se trabaja el autocuidado, el conocimiento del cuerpo, el cuidado de la salud, el disfrute, el ocio, la diversión, que también hemos hablado hoy aquí, que son otras opciones, y que disfrutar y volver a sentir diversión y volver a sentir placer también son válidos y son importantes cuando ha habido tanto aislamiento y tanto control externo. Pero la cultura también es una parte muy importante. Y nos preguntabas qué nos aporta. La cultura, en nuestro caso, nos aporta preguntas, nos abre conversaciones, nos ayuda a hablar de temas que a lo mejor pues en el grupo no habían salido en ese momento o no nos habíamos planteado. Entonces nos acerca a temas de conversación que a lo mejor pues solamente tomando algo juntas pues era más complicado. Y os voy a contar algunas experiencias que hemos vivido por si también os puede enriquecer. Han sido muy útiles, por ejemplo, experiencias en las que hemos podido intervenir también en la actividad. Entonces, pues llegamos a la idea es, más allá de visitar un espacio o de ver una película, poder recibir también, poder participar, poder intervenir, ¿no? Entonces buscamos también actividades culturales que puedan ser recíprocas. Cuando no lo son, porque por ejemplo vamos a una exposición y está preparada pues para ver, por ejemplo, si estamos en una exposición de arte, la persona sorda mira el cuadro pero no entiende la explicación escrita o la guía. Ahí el papel de mediador no es solo traducir palabra por palabra, sino adaptar la información, darle un contexto y asegurarme de que la persona lo comprende todo para que disfrute de la obra igual que cualquier otra persona. Es importante saber
que cada persona sorda es diferente. No todas signan igual, no todas tienen el mismo nivel ni la misma experiencia. Por eso, cuando trabajo, debo observar para saber adaptarme y ajustar mi forma de comunicarse según la persona a la que estoy dirigiéndome. La mediación no consiste solo en traducir de signos a voz o viceversa, sino que la información llegue de manera fácil, clara y accesible. Además, en lengua de signos, la expresión facial, el ritmo, los espacios corporales tienen mucho peso para saber cómo transmitir bien la información. En situaciones de vulnerabilidad, donde hay barreras, como esa exposición de arte u otros contextos, yo acompaño y transmito el sentido, la intención, el contexto, no repito literalmente. Por eso la mediación requiere empatía, paciencia y sensibilidad, para darme cuenta si la persona entiende lo que se le dice o necesita apoyo de más y así reformular lo que haga falta en el momento. Es importante respetar la identidad lingüística y cultural de la comunidad sorda. No es solo comunicarse, sino crear un puente entre ellos y nosotros. La mediación es humanidad, estar presente, observar y escuchar con los ojos y el cuerpo y formar ese espacio de participación e igualdad. Porque no quiero que se me olvide. En el Museo del Traje visitamos también una exposición que se llamaba ¿Qué llevas puesto? No sé si tuvisteis la oportunidad, pero bueno, exponían la ropa, el traje que llevaban puesto mujeres que habían sufrido una violación, desde niñas hasta mujeres más mayores. El guión de la exposición nos traía a desmitificar qué llevas puesto, hilándolo con la violencia sexual. No se identifica con los imaginarios que tenemos cada una, pero a nosotras llegar allí nos abre conversaciones, nos ayuda a compartir cómo nos estamos sintiendo, qué situaciones hemos vivido, qué elementos de protección hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas para evitar estas situaciones. Entonces, pues estas son las situaciones que agradecemos a la cultura, el poder darnos esa opción de conversar, de compartir, y esto es lo que nos ayuda al grupo de apoyo entre nosotras, compartir las experiencias y darnos consejos. Muchas gracias, Elena. Maku, pues si puedes ayudarnos a complementar todo lo que nos ha contado Elena con lo que te aporta a ti y qué es lo que lo que necesitabas y si realmente esas experiencias culturales también te lo ha dado. Bueno, yo realmente solamente voy a exposiciones, teatro y cine. Hay actividades en Candelita, pero yo no voy. He ido alguna vez al principio, hace tiempo, pero no voy. Entonces, para mí, que tengo discapacidad desde un tiempo, desde hace 12 o 13 años o por ahí, o 14 tal, he sido toda mi vida, no era súper dotada, pero tenía inteligencia brillante. Y ahora tengo discapacidad, pero lo llevo bien. Me ha costado mucho asumirlo, pero Candelita, es que me lo dijo mi trabajador social, me dijo, mira, vente a Candelita, que hacemos cosas y tal. Yo hacía bastante actividad cultural, toda mi vida lo he hecho, ¿no? Aparte he sido actriz, o sea que toda mi vida he ido al cine, al teatro, danza y todo. Y bueno, pues conocí a un grupo de mujeres, todas con discapacidad, pero me da igual, porque yo desde un tiempo a esta parte me he dado cuenta que yo nunca pensé que iba a tener discapacidad. Entonces, pues he conocido mujeres que tienen discapacidad, que son más normales que otras personas consideran normales. Entonces, pues siento mucho afecto hacia ellas, me gusta compartir las exposiciones, todo eso, ¿no? Entonces, al tener discapacidad y no tener mucho tiempo cotizado, pues he sido actriz y esas cosas, que hace años no nos cotizaban, hace muchos años que sí, pero hace años que no, pues entonces cobro una pensión no contributiva. Entonces agradezco bastante el hecho de estar invitada en algún sitio o algo así. Y luego me he trasladado de barrio hace 2 años, más o menos. El barrio por la noche es un poco inseguro, entonces he ido menos al teatro, que ahora ya me siento más segura y puedo salir, puedo ir con gente o puedo ir sola, o sea que a mí no me importa si quiero ver una obra, la veo. Entonces, ha supuesto pues una colaboración bastante sincera, sobre todo también con Pachamama, con el seminario feminista
que vamos una vez al mes. Pues son mujeres normales. Yo he sido defensora de los derechos de la mujer desde los 18 años, que fui activa en el movimiento feminista en Málaga, pero he conocido muchas mujeres que les queda bastante por nutrirse y eso, ¿no? Muy competitivas a nivel de trabajo artístico o profesional, lo que sea. Y entonces el hecho, estaba un poco herida por esas cosas. Y el hecho de conocer a dos pedagogas que son dos mujeres normales, hablando de feminismo, que da igual que se hable de feminismo, de los derechos de las mujeres, de la situación de las mujeres, de todo eso con tanta humildad, tanta sinceridad y tanta solidaridad, pues me ha enriquecido. O sea que casi se me ha olvidado que tengo discapacidad, ¿entiendes? Que no es que yo eso no sabía lo que era, si era una merma o lo que sea, pero bueno, que me encuentro bien y que el espacio de Candelitas he recibido apoyo y todo eso. O sea, como una más y ya te digo, lo agradezco. ¿Vale? Genial. Pues nada, si os parece ahora, en diálogo vamos a ver algunas preguntas que nos interesa saber. De primeras, Irene y Jacobo, nos gustaría que nos contarais vosotros, que trabajáis en red con comunidad, con diferentes instituciones, organismos públicos, privados y demás, que nos contarais qué es lo que necesitáis de esa comunidad para poder garantizar los derechos culturales de las personas con situación de vulnerabilidad en vuestros proyectos. Pues si quieres empiezo yo. Nosotras en el festival trabajamos en la línea de la accesibilidad y en la línea de la inclusión social, y ahí se enmarca, bueno, pues muchos perfiles. Desde el festival trabajamos muy en complicidad con la ONCE y con Fundación ONCE para que los espacios sean lo más accesibles posibles a nivel de bucle magnético, braille, lectura en braille, paseos táctiles, sobretitulado, etcétera, etcétera. Estos son herramientas que evidentemente ayudan a que las personas que tienen algún tipo de discapacidad o personas mayores también que quieren acceder a esa programación cultural, bueno, pues que tengan el derecho a poder acceder a ella. Y en ese sentido, durante muchos años, bueno, sobre todo estos últimos años, hemos ido mejorando todas esas herramientas. Pero eso es una herramienta de accesibilidad. Pero luego hay otras actividades que tienen más que ver con la concienciación del acceso a la cultura de todas las personas. Hacemos un proyecto también que el nombre se lo inventó Inés Enciso, que es Acaricia un verso, porque Acaricia un verso es la lectura en braille de lo que nosotros entendemos que es pues leer los versos del Siglo de Oro. Y es una actividad para concienciar y para generar empatía. Estamos en un teatro, hacemos un paseo táctil y las personas con discapacidad visual y no pueden hacer todo el recorrido, y es muy fuerte ver cómo las personas que no tienen discapacidad visual se ponen un antifaz, hacen todo el recorrido y de repente su persona favorita del mundo en este momento es su lazarillo, al que explicamos cómo poder guiar a una persona ciega. Y eso también todos los años acogemos una producción de las compañías de la ONCE, por ejemplo, o también programamos todos los años a Teatro Yeses, que ya es una tradición maravillosa tener a las mujeres privadas de libertad allí, porque además, como están inoculadas con el Siglo de Oro, pues todos los años tenemos un espectáculo maravilloso del Siglo de Oro que tiene su público, O sea, que es que hay gente que viene de todas partes para ver Teatro Yeses en el Corral de Comedias. Luego hacemos otras actividades, como os comentaba antes, con las mujeres de Almagro, con estas encajeras. El año pasado hicimos una actividad que es como la continuidad del picao, porque esta es otra de las cosas que quiero comentar, y es que a veces se hacen proyectos con la comunidad, proyectos comunitarios, como eventos. Se hace un año y se dejan. Y eso es contraproducente a todos los niveles. O sea, yo tengo mis señoras encajeras que todos los años me dicen, ¿y este año qué hacemos? Y no se las puede abandonar.
Entonces, no empecemos los proyectos. Yo, por ejemplo, tengo 5 años de festival. Yo desde el primer año intento hacer un proyecto que tenga continuidad. No porque, venga, pues este año vamos a ir con el colectivo LGTBIQ+, porque sí. O vamos a trabajar la artesanía. Tú no puedes utilizar a las personas en tu beneficio y en tu lucimiento como proyecto artístico. Esas personas tienen que formar parte de tu proyecto, pero a largo recorrido. Entonces, el Picao, que ya este año va a cumplir 3 años, pues el primer año fue trabajar sobre esas mujeres, que también nace de esa idea romántica de la artesanía, ¿no? Que también se dice, ¡ay, qué pena que ya no haya artesanía! Y me dice una encajera un día, dice, bueno, qué pena, pero es que qué bien que mi hija no se dedique a esto y que salga a la calle a trabajar. Y de repente, todos esos conflictos que andan por ahí, empiezas a trabajarlos. Y el año pasado, dado que el gobierno decidió quitar el plus de LGTBIQ+, pues nosotros le llamamos el Picao Plus. Y entonces pusimos en conversación, en un taller de mediación, a las mujeres encajeras con el colectivo LGTBIQ+, de Almagro y el Campo de Calatrava, que no es igual que Chueca, que es que son personas que lo pasan bastante mal en sus ciudades, que es que aquí hay hasta clases sociales en relación a ser gay en Chueca y a serlo en Calzada de Calatrava, por mucho Almodóvar que sea de Calzada. Entonces, claro, hicimos un proyecto en el que pusimos pues en conversación pues a las mujeres con las personas del colectivo, y terminamos haciendo, yo creo, que una de las actividades culturales más bellísimas que hemos hecho en el festival. Nosotros tenemos un chico personal que es personal de sala del festival, que se llama Sier, que es transformista por las noches, que es un chico además muy grande y que le han dado por todos sitios, por todo, por el físico, por su orientación sexual, por todo. Y ese chico, en 3 años de festival, y hay otra chica, también lesbiana, Alba, que les ha cambiado la vida. Les ha cambiado la vida porque lo que era un freno ha supuesto una reactivación y un empoderamiento, porque encima tienen la validación de 12 señoras que tienen 80 años, que los han acogido como sus nietos. Entonces dicen cosas tan sencillas y tan profundas como que antes paseaban por Almagro, no se saludaban y ahora se cruzan y se abrazan. Entonces, y todo esto mediado por una actividad artística, pero que se nutre de sus experiencias y de lo que ellos quieren contar y también de lo que no quieren contar, que eso también hay que respetarlo mucho. Entonces, creo que en el festival, cuando hablo de que programamos con el territorio, es que es exactamente así. Y nos vamos a hablar con el Museo del Encaje, o nos vamos a hablar con Anfisa, a ver qué actividades son en función del discurso curatorial de cada año, la narrativa que tiene cada año el festival, cómo articularlo. Este año es el juego, pues es que hemos puesto a todo el mundo a jugar, pues que todo el mundo está ávido de que llegue el festival. Es que las mujeres comerciantes, digo mujeres porque es una asociación en la que casi todas son mujeres, es que están haciendo unos jarrones para poner la imagen del festival. Quiero decir que hay una implicación y de repente se está generando más comunidad, incluso porque tienen como una excusa para reunirse en torno a la cultura, en torno a un hecho artístico. Y claro, pues eso es lo que creo que tiene que hacer un festival como el de Almagro, no solo quedarse en una parte academicista del siglo de oro, que esta es otra ya termino, esta es otra de las cosas que creo que tiene pues que estas generaciones, todas nuestras generaciones, hemos sufrido el arcipreste de Ita. O sea, ¿cómo entiendes tú lo que está pasando en el alcalde de Zalamea, una violación con 14 años? Es que no, o sea, se ha llevado el siglo de oro a los jóvenes, a la gente joven, desde un sitio absolutamente oscuro, aburridísimo, y por ejemplo, que yo
estoy muy contenta con eso. Hay muchísimas mujeres, por ejemplo, directoras de escena ahora, que están yendo al Siglo de Oro para entender cosas de las que están pasando ahora. Bueno, acabamos de ver toda esta cosa de la colonizadora terrible de Hernán Cortés. Esto es parte de no haber entendido nuestra historia ni haberle dado una vuelta y haber reinterpretado la historia desde otros sitios. El proyecto de mediación educativa que tenemos con los institutos, pues el año pasado trabajamos sobre la obra de Fuente Ovejuna y lo que supone también responder a la violencia con violencia. No es nada que en España durante muchos años se ha romantizado Fuente Ovejuna, porque nosotros somos un pueblo que si nos agreden nosotros vamos a matar el doble. Entonces, claro, es otra vez creo que hay que darle una vuelta. O este año vamos a hablar de referentes femeninos, porque parece que es que no ha habido mujeres en la historia, ni una. Bueno, pues es que no es cierto. Y no solo que de repente han salido una Ana Caro de Mayén, una tal, no, había escultoras, pintoras, científicas, y había toda una genealogía de mujeres encargadas de los cuidados, del abastecimiento, de los mercados, y todo eso está en los libros de historia, solo que la lectura que se ha hecho de esos libros si no es una lectura masculina en el que las mujeres pues han pasado desapercibidas. Entonces, todo esto es lo que hace que se genere comunidad de verdad y que se genere interés, y que también las instituciones, que es un poco el inicio de la pregunta, es trabajar con cada institución también para ver cuál es su interés. Pues el Instituto de las Mujeres estará más interesado en esto, la ONCE estará más interesado en la parte más de accesibilidad, otra entidad estará más interesada en la internacionalización de tal. Pero claro, esto es un volumen de trabajo tremendo, y atender cada parte con la peculiaridad, la particularidad y la especificidad que tiene. Esa es la... No hay truco. Hola, me llamo Jacobo. Y soy... Desde ayer estoy en el paro. Y es muy complejo entender esto que estás contando desde un lugar como puede ser Almagro, con un festival que tiene 50 años de trayectoria, donde te estás remando, pero hay una biografía, ¿no? Y desde los espacios de la precariedad en el que nos movemos muchas de nosotras, ¿no? Pensar en la continuidad es como... ¿Qué? Pensar en que yo estoy proyectando hacer un trabajo con una compañía de teatro en una pista de básquet con los chavales de básquet de Lavapiés para ver cómo eso inicia un diálogo con mi gente de Lavapiés después de 25 años jugando ya al básquet, y cómo eso pasa y cómo eso se puede continuar. Siempre la respuesta va a ser más recursos, más tiempo, no sé, o sea, como también interpelar siempre a lo público, que es una cosa que llevo generando toda mi vida, ¿no? Como a beneficio de lo público, pero con el qué público, es muy complejo. Es muy complejo. Pongo el ejemplo esto de lo de Lavapiés, porque está aquí mi amiga Isla, pero podríamos hablar de te vas a la isla de La Palma a hacer un trabajo durante 3 meses con toda una comunidad de personas con discapacidad para diseñar el mobiliario, que eso después, en el tiempo y en el espacio se desintegra, dices qué guay, ya está, ¿no? Y es muy, muy complejo. Yo no sé qué hay que pedir. Yo ahora mismo lo que tendré que pedir será un trabajo en algo que me apetezca hacer, que no sé qué será. Pero pensar en la continuidad me parece imprescindible, y en qué aspectos y cómo evaluamos estas cosas, ¿no? Porque yo diseño eventos como Bosque Real, en los cuales logras romper el estigma endogámico de las artistas modernas yendo a la Puerta del Rey o a la Casa de Campo a descubrirlo, y haciendo partícipe a 5 señoros del taller municipal de cantería que están ahí trabajando para el ayuntamiento, perdidos de la mano de Dios, y cómo le das el valor o les pones en un lugar a través de las artes vivas para que la gente diga, wow, es que en Madrid hay un taller municipal de cantería. Pero toda la administración que hay detrás de todo eso, todo ese engranaje, para poder volver a enseñar y contar con unos canteros, que mira tú a saber, ahí siguen labrando piedra, y poner en valor eso, como las encajeras de Almagro, pues es muy complejo. Y entonces, claro, dices, ¿qué tienes que pedir? Dinero, tiempo, espacio. Todo.
todo, claro, pero es más complejo, ¿no? Entonces, y ganas, ¿no? O sea, como siempre hay que tener ganas, siempre hay que estar, ¡ay!, ¿no? Siempre hay que estar poniendo el cuerpo. Entonces, como siempre hay que estar poniendo el cuerpo, a veces todas nos deberíamos de cansar un poco de poner el cuerpo, no hacer nada. Este es el tiempo. Que me calle ya. Bueno, vamos a preguntarle a Alba y a Elena que nos cuenten un poco de las, bueno, como qué pedimos, ¿no? También desde el tercer sector y desde las entidades a las políticas culturales para facilitar y reforzar el trabajo que se hace desde las entidades, pues para que la cultura forme parte de este nuevo proyecto de vida que realmente sea pues transformador en los itinerarios personales, ¿no? De las personas que participan en los proyectos, que llegan con una vulnerabilidad clara y que a través de eso salen reforzados. Pues yo creo que nosotros desde el trabajo que hacemos con las personas que tienen un problema de adicción, sí que yo pienso que pedimos a lo mejor un espacio pues acogedor, no estigmatizante, ¿no? Libre de prejuicios igual, porque sí que pienso que la sociedad sigue teniendo una idea, ¿no? Como de la persona con adicción muy concreta, y realmente la sociedad ha cambiado. Yo creo que vivimos en una sociedad de consumo y que cualquiera puede terminar teniendo un consumo problemático y puede verse en una situación de exclusión. Entonces ahí sí que creo que hay que hacer todavía mucho cambio. No sé, nosotros hemos participado en jornadas culturales, me viene en el Museo del Prado, en Marcos de Mira, un proyecto que tienen que está fenomenal, pero luego en la jornada de cierre resulta que llegamos y había un catering con cerveza, vino, fue como, pero ¿cómo esto puede estar, cómo puede pasar? Es verdad que luego le dimos el toque y ya el resto de años pues se hizo la pensada, así que a lo mejor todas esas barreras que todavía siguen estando, ¿no? Sí que tienen que tener ahí un tiempo de reflexión de, bueno, pues si vamos a invitar a determinadas personas con determinados perfiles o problemáticas, ver cómo pueden estar más seguros, que sean espacios seguros. Sí, Macu, David, vosotros también participar en este espacio, ¿no? En este diálogo. Sí, ¿quieres decir algo, David? Perdón, prima. ¿Quieres hablar tú primero? Mira, el miércoles sigue siendo el Día del Espectador, ¿no? En teatro. Sí. Pues yo propongo que igual que lo han quitado los Renoir, pero no sé si de todos, la promoción que había de 2 euros para los mayores de 65, pues que haya una promoción de 2 euros, aunque sea el Día del Espectador, para las personas con discapacidad. Es que cobramos muy poco. Sí, estábamos hablando de la accesibilidad, porque estuvimos comentando, creo que con este me sirve, gracias. La accesibilidad, no solamente física, que sí, económica, obviamente también, y de horarios, que también lo ha comentado un poco Macu. Es verdad que pues ya cuando oscurece, para algunas mujeres y a otras personas es más difícil poder salir y acercarse a alguna propuesta, a un concierto o una obra de teatro, o que, bueno, pues entonces esas propuestas también en otro horario no nocturno sería ideal. Yo además, ya que estamos con la lista de los Reyes Magos, pues voy a seguir. Y bueno, también consideramos que lo hemos hablado también, cuando la cultura representa a las personas que se acercan a ella, es más fácil, es más atractiva y nos acerca también más. Entonces, pues hablamos de mujeres muy invisibilizadas ya en estadísticas, en la sociedad, en estudios, pues que no sea también en la cultura. Y además creemos que la cultura puede ser todo lo contrario, pues un trampolín, que lo que no están cambiando las instituciones, si lo cambia la cultura y acerca esa realidad a personas que la desconocen, pues entonces todos los demás sectores pueden empezar a tenerla en cuenta, ¿no? También puede ser la primera que lanza la idea. Y la cercanía también es fundamental. El Festival de Almagro es muy un buen ejemplo, ¿no? Pero acercar la cultura a los entornos donde están las personas también es una idea muy buena. Nosotras entendemos así también la intervención. Somos nosotras las que vamos donde están ellas para entender su entorno, para entender sus necesidades, sus tiempos. Entonces, que la cultura pueda hacer lo mismo también es muy rico, y acercarse a los centros donde están las personas o a la calle y que sean propuestas para compartir. Sí, me gustaría preguntaros, para vosotros, ¿cuál es el principal problema
¿no? Para acceder a un espacio. ¿Es un problema económico? ¿Es un problema de rechazo, de estigmatización? ¿O para acceder a un espacio cultural para ir? El problema que yo tenía al principio era el desconocimiento, que había tanta oferta cultural en Madrid, tanto museo tan diferente y gratis. Pero a base de ir a los talleres de visita cultural los voy conociendo y esa dificultad ya se va superando. ¿Quieres decir algo? Ya está, ya lo has dicho. Bueno, pues no sé si tenéis algún aporte más. Si queréis, abrimos el turno de preguntas para el público. Yo solo quiero decir que Festival de Almagro, lo dices así, es como, claro, muy grande, un poco lo que decía Jacobo, pero el trabajo en el fondo es el mismo y el interés de que las cosas sucedan es el mismo y las trabas es que son las mismas. Lo digo porque tampoco no idealicemos tampoco los grandes proyectos, porque cuando ya nos metemos y estamos al frente, yo pediría de verdad que no fuera tan difícil todo, porque yo lo pienso, si a mí que puedo tocar una puerta como directora del Festival de Almagro me cuesta muchísimo, porque es verdad que tenemos en la cabeza que Festival de Otoño, Festival de tal, o el CDN, o el tal, pero no, de verdad, tenemos que entre todos hacer ver la necesidad absoluta y profunda de la cultura. No sé en qué momento, porque esto lo hemos hablado en miles de jornadas, en miles de encuentros, en miles de mesas, sectores diferentes, hablando de lo mismo. Y no hay manera de que haya como un movimiento tremendo, profundo, rotundo, de decir, no, es que el escudo social o pasa por la educación y la cultura porque es lo único que a largo plazo nos va a salvar, o es que estamos en un momento muy complicado. Entonces, desde instituciones con más recursos o más visibilidad, desde asociaciones o organismos más pequeños, pero de alguna manera tendremos que ponernos de acuerdo y no sé cómo decir a las instituciones que estamos hartos de que el Ministerio de Cultura sea es que esa frase me revienta, lo de la hermana pobre, pero que esté al nivel del Ministerio de Hacienda, que esté al nivel de cualquier otro ministerio. Es que esto, hasta que no lo consigamos, todo va a ser, como dice Remedios Zafra, fruto del entusiasmo, y el entusiasmo nos enferma. Yo lo puedo hablar en primera persona, lo digo, porque es demasiado. Está en manos de las personas, como decía Jacobo, y de nuestra vocación y de nuestro entusiasmo y de nuestras miles de horas sacar los proyectos adelante. Entonces, esto no puede ser. Bueno, desgraciadamente en el tercer sector de eso sabemos bastante, ¿no? De poner el cuerpo, de poner las horas, del voluntariado, claro, etcétera, etcétera. Pero bueno, aparte de pedir recursos, sí que es importante que, Solidarios, cuando hablamos de los proyectos y muchas veces cuando en nuestros programas de voluntariado introducimos la cultura, como os decía, como herramienta de cambio, una compañera siempre dice que es que claro, es que la cultura no es lo que hacemos en nuestro tiempo libre, o sea, no es el rato de ocio que es que vamos a hacer la programación cultural porque hoy vamos al cine y mañana al teatro, sino que es el espacio donde cambiamos. Como decía antes Elena, es el espacio donde nos hacemos preguntas, donde conocemos cosas, donde empezamos a preguntarnos que nosotros mismos somos posibles de otra manera, ¿no? O sea, porque vemos otras vidas, vemos otras realidades y decimos, pues a lo mejor a mí también me podía tocar esto, ¿no? Porque me ha tocado lo que tengo, si puede ser de otra manera, ¿no? Y eso, si no tienes acceso a otros espacios, a otras realidades que te ofrece el espacio cultural, el conocimiento y las expresiones artísticas, pues no lo ves, ¿no? Entonces, lo que decía también David, que muchas veces hay un desconocimiento tan grande, pues igual que contabais antes,
el acceso al bono cultural por parte de los jóvenes, pues es que es alucinante, ¿no? Que sean las personas que precisamente tienen fondos suficientes y que acceden a todos los recursos, los que al cumplir los 18 sean los primeros que piden el bono, cuando tienen una paga a lo mejor igual que el bono, y otros chavales que no tienen acceso a eso precisamente porque ni siquiera lo sueñan, ¿no? Porque no lo saben, o sea, porque están hartos de ver películas en el móvil, pero a lo mejor no han ido al cine. Y claro, eso no puede ser. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Y para las personas que están en situación vulnerable o en situación de exclusión, por ejemplo, pues no sé, con los que trabajamos en Solidarios, es como una posibilidad el ofertar eso, el llegar a decir, oye, no, que es que hay otras cosas que puedes hacer también, ¿no? También podemos ir, vamos a ir a un museo. Ah, ¿no has ido nunca a un museo? Pues vamos a ir. A lo mejor no es tan aburrido como te crees, o a lo mejor no es tan maravilloso como te piensas. O sea, un término medio, pero vamos a comprobarlo. Entonces es fundamental que tengamos esa posibilidad de dar a conocer y de poner en manos de, pues eso, que simplemente